Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Muy buenas noches. Apuesta uruguaya al comercio electrónico en Paraguay. Una inversión más gracias al buen momento económico que atraviesa el país. Y para hablar sobre esto me encuentro en compañía del señor Gonzalo Zagarra y del señor Raúl Rama. Ellos son directivos de la empresa uruguaya Punto Mío, que va a empezar a apostar con más fuerza en el mercado paraguayo. Buenas noches, don Raúl. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar contigo acá en este momento. Buenas noches, don Gonzalo. Buenas noches, encantado y a las órdenes. ¿Cómo nace Punto Mío? ¿De qué trata el proyecto y qué es lo que busca en Paraguay? Bueno, Punto Mío nace en muchas partes del mundo, digamos, y faltaba Punto Mío en Paraguay. Hay una idea básicamente de Raúl y los integrantes de Punto Mío en Uruguay, y nace la idea de venir a Paraguay, vienen a Paraguay y acá estamos. Es una empresa que forma parte de un holding Es una más empresa grande, que ¿no? forma parte de un holding. ¿De qué trata este holding, don Raúl? El holding trata fundamentalmente de todo el tema del e-commerce, sobre todas formas de compras por internet, todo lo relativo a lo que se puede utilizar hoy en este sistema, ya sea de compras chicas, compras grandes, sobre todo en Uruguay, por ejemplo, que hay otros sistemas diferentes a los de Paraguay, donde todo esto se admite con mayor facilidad acá en Paraguay que en otros países, ¿no? Punto Mío va a ser una empresa dedicada a, por ejemplo, los transportes de las mercaderías que se compran de afuera, Exacto. específicamente de Miami, ¿no? Sí, correcto. Sería como una empresa de courier, pero ¿qué tiene Punto Mío para ofrecer a diferencia de las empresas que ya operan en Paraguay? Básicamente, digamos, la idea nuestra es la excelencia por sobre todas las cosas, la experiencia que tenemos de años trabajando en esto y un elemento diferencial que nosotros hemos percibido y que en Punto Mío existe, es que toda aquella persona que no tiene tarjeta de crédito puede comprar en el exterior a través de Punto Mío Paraguay, ya sea visitándonos en nuestra oficina o por teléfono nomás. Puede ser en efectivo. En efectivo, Tarjeta de débito. tarjeta de débito, depósito en el banco. Nosotros lo que hacemos es, le brindamos nuestra estructura para que esas personas que no tienen tarjeta de crédito internacional puedan comprar igual en el exterior. En Estados Unidos y en algunos otros lugares, porque hay páginas de compra en el exterior que centralizan en Estados Unidos, pero la compra puede ser en China, puede ser Pueden ser en todos los países. Sí, digo. Se centraliza en China porque nuestro warehouse funciona en Miami. Entonces, tú, por ejemplo, querés comprar en China, va a Miami y después se viene y se distribuye. Viene para Paraguay. Donde venga, para Uruguay, para Paraguay, para Brasil, para Colombia, en fin, para los distintos lugares. Pueden ser compras a través de los sitios clásicos como Amazon, Por Alibaba, supuesto, eBay. por supuesto. Eso, todo lo que se compra va centralizado a nuestro warehouse en Miami y después se distribuye para el resto de América. Nosotros en este caso ya hace 6 años que estamos funcionando en Uruguay y bueno, ahora la apuesta es en Paraguay porque notamos que en Paraguay hay un crecimiento importante desde el punto de vista económico. Y entonces, bueno, nuestra apuesta fue acá porque en Paraguay no funcionaba, no había nada representándonos. Y bueno, la apuesta fue esa y la verdad que estamos muy conformes con eso. Ahora lo más importante, las tarifas, los costos o los precios. ¿Cuánto cuesta el servicio de Punto Mío? Y la casilla también para tener Miami, ¿tiene un valor de mantenimiento o es gratuito? ¿Cómo es? Bueno, la Gonzalo, casilla que es es el totalmente gerente. gratuita, la gente hace su membresía y Claro. no les cobramos nada. El envío de la mercadería son $17 el kilo, fraccionado a 5 gramos. Traen 5 gramos por 17, o sea que van a pagar 85 centavos de dólar. No, 8,5 centavos de dólar. O sea que siempre se fracciona, es un precio que incluye un seguro, que incluye la entrega a domicilio, donde la persona nos indique dentro de Asunción y el Gran Asunción,
Bueno, ese es lo básico es, y la excelencia, lo que apostamos es la excelencia de entrega rápida, donde la persona lo indique, siempre coordinando la entrega con la persona. Justamente bueno, el y diferencial un poco nuestro es el tema ese de la compra de aquel que no tiene tarjeta. Pero cuando hablamos de fraccionamiento quiere decir que no hay precio por volumen. Una persona puede traer algo que pesa 500 gramos como algo Como que Puede pesa... traer algo claro, que claro. ayer creo que entregamos un paquete que pesaba 6 gramos. Pagó, no sé, pero no llegaba a 3.000 guaraníes. Y lo tratamos como si fuera una persona que hubiera traído 6 kilos. Digo, el cliente para nosotros es el cliente. Digo, ¿Cómo hace el interesado para abrir su casilla, para habilitar la casilla? A través de .mio.com.pi, ahí prácticamente va dirigido. Si tiene alguna dificultad, sabemos que las personas mayores tenemos a veces dificultad con internet, llaman a nuestra oficina y ahí los van a atender, los van a guiar, e incluso pueden ir a la oficina y les hacemos la casilla nosotros. Exactamente. Eso, y eso no tiene ningún costo. Perfecto. No hay ningún impedimento para que la gente compre a través de .mio. No, Sí. no hay excusas, digamos, ¿no? El comercio electrónico es un sector que todavía en Paraguay está bastante lejos de las cifras que se mueven en otros países, pero está creciendo 100 millones de dólares aproximadamente el año pasado. Es decir, y con esta apuesta que ustedes hacen pueden impulsar a que este hábito de comprar por internet siga expandiéndose. Ahora, para ir cerrando, me gustaría saber un poco la opinión de ustedes sobre Paraguay en el ámbito del negocio, justamente del comercio, de la estabilidad económica, porque como mencionaba el señor Rama, para traer aquí una inversión importante es porque ven a Paraguay como un... Bueno, el señor Rama es el... Bueno, la expectativa nuestra fue porque vemos en Paraguay, dentro de la región, como uno de los países, si no uno de los pocos países en la región, como que tiene más facilidades para evolucionar. Por ejemplo, en Uruguay el dólar en un año aumentó un 30%. En Paraguay el dólar no solamente a veces no sube, sino que a veces baja. La parte impositiva en Uruguay o en Argentina es el triple de lo que puede ser en un país, en Uruguay, con lo que puede ser acá en Paraguay. Impuesto a la renta, impuesto a dividendos, IVA. Entonces todas esas cosas son muy importantes. Se ve un auge económico en Paraguay muy importante. Señor Rama, señor Segarra, muchísimas gracias por acompañarnos. Que sea un éxito .mio en Gracias, Paraguay Miguel. y que Muchas siga gracias. trayendo inversiones. Muchas gracias. gracias, Miguel. Estamos siempre a las órdenes. Así cerramos la entrevista de Economía Virtual. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.